Le doy ya la bienvenida a Carlos Fernando Galán, él es alcalde mayor de Bogotá. Carlos Fernando, gracias por estar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarle y pedirle es que me haga una evaluación de lo que ha sido esta primera jornada de paro en cuanto a adhesión, cómo se ha vivido y cómo se ha vivido en la propia Bogotá. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Pues efectivamente hoy se vivió la primera jornada del paro nacional que fue convocado tanto por el presidente Gustavo Petro como por centrales sindicales, que tiene que ver obviamente con la posición del gobierno y de estas centrales frente a la discusión de la reforma laboral que está en este momento en el Congreso. Hoy hubo una marcha, que fue una marcha que estuvo más o menos a la cual asistieron cerca de 3.000 o 4.000 personas en Bogotá, que se desarrolló entre el Parque Nacional de la ciudad y la Plaza de Bolívar. Se dispersó rápidamente y no tuvo ningún tipo de, digamos, afectaciones. Sin embargo, de manera concomitante con esto, hubo convocatorias en diferentes puntos de Bogotá desde muy temprano que buscaron afectar el sistema de transporte público de Bogotá en su operación. Nosotros calculamos que la afectación, por lo menos hasta las 7 de la noche de hoy, era de 1.8 millones de personas que no pudieron desplazarse como hubieran querido por el sistema de transporte. Cerca de 211 rutas del sistema de transporte se vieron afectadas y también hubo algunos daños a algunos vehículos. Lo que vimos en estos otros puntos distintos a la marcha que mencioné inicialmente no fue realmente una protesta, no fue realmente una manifestación, sino fue en la mayoría de los casos simplemente la intención de bloquear el sistema de transporte por unos pocos para afectar la vida y el desarrollo de la actividad normal de los ciudadanos en Bogotá el día de hoy. Hubo inclusive situaciones donde ciudadanos que querían llegar al trabajo o querían regresar a sus casas se enfrentaron con los que estaban bloqueando los diferentes puntos, precisamente porque hay mucha gente cansada de que simplemente se utilice pues la protesta o supuestamente una protesta para realmente no protestar, sino simplemente afectar los derechos de otros. Hoy pues para complementar esto, me parece importante mencionar que hicimos intervenciones después de agotar todas las instancias que incluye la normatividad vigente en Colombia, después de que los gestores de convivencia, de diálogo, hicieran su labor, se entró con la fuerza pública para poder despejar esos bloqueos y que operara normalmente el sistema de transporte. Pero hubo una afectación grande y fue básicamente lo principal que ocurrió hoy en Bogotá, fue esa afectación al sistema de transporte. Le pregunto ahora por cómo se ha organizado este paro, esta protesta. Es raro que un paro sea convocado por un presidente. En general, los paros y las protestas son en contra de los gobiernos nacionales, no fomentados. ¿Cómo se explica que este paro sea convocado por el presidente, por el Ejecutivo, en contra de las decisiones de una de las cámaras del Congreso? Bueno, es precisamente por esa razón que el presidente de la República ha propuesto una reforma que ha estado en discusión del Congreso de la República. Inicialmente la reforma no había sido aprobada por el Congreso. Eso lo llevó a proponer una consulta popular, pero después de que el Senado revisara, digamos, esa decisión del presidente de presentar una consulta, negara esa posibilidad, se revivió la reforma y está en discusión en el Congreso, pero no ha sido aprobada. Entonces es un llamado del presidente que hace para, en cierta forma, pedirle al Congreso de la República que avance en esa reforma. Y obviamente lo hace de manera coordinada con otros actores que apoyan esta reforma, como pueden ser las centrales sindicales. Eso es lo que ocurre, es un poco extraño efectivamente, pero es un poco lo que refleja esa discusión política que tenemos en Colombia en este momento. Ahora, nuestro compañero Fernando Ramos decía que más allá de las reivindicaciones de lo que sean los temas puntuales que se discuten aquí, este paro también sirve para medir un poco el pulso político, el músculo político que tiene el presidente, el poder de convocatoria. ¿Cómo lo ve usted? Digamos, ¿cree que Petro sale fortalecido después de esta primera jornada de paro? ¿Cómo lo ve? Pues, a ver, te confieso que como en Colombia tenemos unas reglas claras de participación en política de los funcionarios públicos, yo no debo expresarme sobre ese punto. Lo que sí debo decir, y aprovecho este espacio para decir, es que lo que ocurrió hoy y la manifestación que hizo la ciudadanía de rechazo a estos bloqueos que hubo en diferentes puntos de la ciudad, en Bogotá, me refiero específicamente a Bogotá, reflejan ya un cansancio de la ciudadanía con este tipo de actividades. En Bogotá nosotros respetamos profundamente la protesta y la marcha pacífica que busca defender unas ideas y esa es la democracia y eso es parte esencial de la democracia que se pueda expresar.
pero eso es distinto a que simplemente salga un grupo de 20, 30, 40 personas con la única intención de bloquear el transporte público de Bogotá en diferentes puntos, porque así fue lo que hicieron el día de hoy. Es básicamente bloquear un portal del sistema de buses, bloquear el otro portal, y de esa forma afectar a millones de habitantes en Bogotá. Yo creo que la ciudadanía hoy demostró su cansancio con esto y pide que se respete la protesta, pero se actúe con contundencia para impedir que se afecten los derechos de los que no protestan, porque aquí como gobernantes tenemos la responsabilidad de garantizar el derecho de quien quiere manifestarse, quien quiere protestar, pero también de quien no quiere hacerlo y quiere desarrollar sus actividades normalmente. Y eso, cuando hay este tipo de actuaciones y de bloqueos que buscan solamente afectar la vida de los demás, obviamente genera este desgaste en la ciudadanía. Alcalde, ¿usted cree que es necesaria una reforma laboral en Colombia, más allá de los métodos de protesta? ¿Usted cree que hay que reformar la legislación laboral en el país? Sí, nosotros hemos analizado en Bogotá precisamente esta situación y creemos que es muy importante avanzar una reforma laboral. Nos preocupan varios aspectos y creemos que la reforma debe abordar esos aspectos. En Colombia la informalidad es muy alta. Solamente en el caso de Bogotá la informalidad es alrededor del 35%. Entonces, cualquier reforma laboral tiene que abordar esa discusión para ver cómo logramos garantizar la formalidad, hacerla atractiva, facilitarla, promover el empleo formal en nuestra ciudad. Entonces, cualquier reforma debe abordar esto. Entiendo que las modificaciones que ha tenido la reforma en los últimos días han buscado enfrentar esta situación parcialmente. Creemos que se necesita más que eso, porque ese es el principal problema que tenemos en Bogotá. Por ejemplo, para citarles un caso, en Bogotá el año pasado se generaron cerca de 180.000 empleos, de los cuales cerca del 70% fueron informales. Entonces, ahí está el principal problema. Hay cosas que tiene la reforma que se ha planteado que nos parecen positivas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la licencia de paternidad. Creemos que muchas veces, cuando no hay esa licencia de paternidad, se genera en cierta forma un desequilibrio que puede afectar a las mujeres para ser contratadas, y esto nos parece que hay que corregirlo y se puede corregir con la licencia de paternidad. Hay otras cosas importantes, como por ejemplo lo que tiene que ver con algunos sectores de la economía que han crecido, por ejemplo, personas que trabajan en plataformas digitales que no están formalizadas, y creemos que hay que avanzar en su formalización, y la reforma contempla algunos elementos que avanzan hacia allá. Pero nos parece que es insuficiente lo que se ha planteado en lo que tiene que ver con luchar contra la informalidad y trabajar para que las empresas tengan mayor facilidad y más incentivo a contratar a personas. ¿Puede el presidente convocar a una consulta popular por decreto? Porque allí también hay otra controversia, que el Ejecutivo dice que, bueno, si la reforma o la consulta no la aprueba el Congreso, él la puede sacar por decreto. Aparece también la Corte Constitucional ahí. ¿Puede un presidente llamar una consulta sin pasar por el Congreso? No, tiene que pasar por el Congreso para convocar la consulta. Eso es lo que la mayoría de juristas han analizado en Colombia, y tiene que pasar por el Congreso antes de poder proceder eventualmente a convocar la consulta. ¿Y cómo sigue entonces la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo en estos temas? Si la reforma que pide el presidente, el Congreso no se la aprueba, la consulta tampoco. Si el presidente sale a la calle, dice que hace la consulta por decreto. ¿Cómo sigue Bueno, esta situación? en este momento la reforma revivió, como ustedes saben. Hubo una apelación que fue aceptada por la plenaria del Senado, y eso llevó a que la reforma pasara a un tercer debate. Aquí, para hacer ley se requieren 4 debates, 2 en Cámara, 2 en Senado, y pasó a un tercer debate en Comisión de Senado. Y el día de ayer fue aprobada la reforma en tercer debate y ahora pasa a la plenaria. Entonces la reforma que presentó el gobierno está viva, ha sido aprobada hasta ya un tercer debate y ahora surtirá su último debate. Entonces, en este momento, digamos, la institucionalidad está funcionando, y yo creo que es importantísimo respetarla, porque eso es parte de la democracia. El Congreso de la República también fue elegido popularmente, inclusive por más ciudadanos que los que fue elegido el presidente de la República, y por eso yo creo que es fundamental que haya un mensaje de todos los sectores y de todos los poderes del Estado para respetar esa separación de poderes y garantizar que cada uno actúe según sus competencias. Aquí el Congreso está actuando, y como les digo, el día de ayer aprobó esa reforma en tercer debate y ahora pasa a un cuarto debate, donde se hará un debate democrático, porque así es la democracia. El Congreso definirá qué aprueba, qué no aprueba, y es parte obviamente del ejercicio de la separación de poderes.
Bueno, veremos entonces qué es lo que sucede. Por lo pronto, mañana jueves queda otra jornada más de esta protesta. Habrá que ver cómo es esta segunda jornada y también qué es lo que pasa ahora en el Congreso, que ha vuelto, que ha revivido esta reforma. Probablemente también tenga que ver un poco, más allá del alcance de la protesta, que se haya dicho que se hacía esta protesta. Veremos qué es lo que sucede. Le agradecemos, Carlos Fernando Galán, por haber estado con nosotros. Era el alcalde mayor de Bogotá que ha estado hablando con nosotros de estas jornadas de protesta que se están viviendo en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.